2 delincuentes murieron al registrarse un enfrentamiento entre un grupo armado que no se detuvo en un retén del ejército y disparó contra los soldados que repelieron la agresión. La Procuraduría de Justicia de Durango informa de esto. Los soldados marcaron el alto y los sujetos, en lugar de detenerse, dispararon. Entonces, hay 2 muertos, uno de 28 años y otro de 35. Vestían ropa militar. Había chalecos militares en el interior del vehículo. Eso por un lado. Acá, en Chihuahua, la muerte de una pareja joven que tenía poco tiempo habitando la vivienda al ser atacado a balazos ese lugar por desconocidos. Ambos murieron dejando en la orfandad a 2 niñas menores de 1 y 3 años. Nula vigilancia policíaca. Hombre de 30, su esposa 25, pocas semanas habitando apenas ahí. En Chihuahua. Caray, pues está tupida la balacera todavía. Ya no hayas para dónde voltear. ¿Cuánto trabajo para los investigadores o las autoridades que toman conocimiento de estos hechos? Te vas de un lado a otro y no había antes tal cantidad de hechos que a marchas forzadas, ¿no? Sí, pero la mayoría de los casos no son resueltos. Yo creo que no terminan de leer un expediente cuando ya tienen encima otra denuncia u otro homicidio. Y así se han ido acumulando, sin contar con los que no son identificados, que tienen que pasar no sé qué cantidad de meses para declararlos desconocidos y que se vayan a la fosa. No, difícilmente en algún momento las procuradurías estatales o la General de la República van a poder dar una respuesta a todos los casos de los homicidios, de los descabezados, de los colgados, de los que están en autos empacados. No va a haber un cuerpo de detectives que logre dar una respuesta satisfactoria a la sociedad. Y no es lo esperado en un país como México que todos los casos sean resueltos, porque pues, no, lo sabemos, pero cuando menos un 70-80% sí esperaríamos. Pero no tienen tiempo, porque además muchos detectives pues de plano han desertado y se han salido ante el temor de dar con la verdad y convertirse en blanco de los delincuentes. Sí, mira, de veras tiene toda la razón el crítico que dice, ustedes ante una ley en Arizona se levantan casi en armas, el pueblo entero. Y los cuerpos estos de los migrantes, peor que animales, echados en montón ahí en un camión, y ni siquiera le dijeron al chofer, nada más le dijeron, lleve su carga a esta dirección. Ni siquiera sabía que llevaba cuerpos humanos. ¡Qué descuido! Qué indiferencia y qué forma de engañar, porque igual el chofer dice, no, pues ese tipo de servicios no lo hago. No era un camión refrigerado. Entonces, o se descompuso, cállate. Otra sí, metidota de pata. Imagínate. Que tienen toda razón los países a donde pertenecían protestar. Sí, no solo protestar, sino levantar una verdadera demanda en contra de las autoridades mexicanas por su falta de atención y de cuidado, ya no con los inmigrantes. Ya, bueno, no hay respeto, están cruzando el terreno, el país ilegalmente, con sus muertos, Héctor. No, pero fíjate que estos cargamentos, hasta que estalló la bomba con más de 70 muertos, se fijaron las autoridades que estaban ocurriendo. Mira, los operativos para detectar indocumentados han aumentado. Ahora rescataron a 180 personas de diferentes nacionalidades. La primera, en donde los policías detuvieron
un vehículo tipo tractor acoplado a un semirremolque en Nuevo Teapa, La Verónica, en Nanchital, Veracruz. Se le marcó el alto al chofer y la documentación. Ni siquiera traía licencia para conducir. Entonces se revisó el vehículo semirremolque y se oían ruidos extraños. Con un marcado nerviosismo, permitió que inspeccionaran la carga. Una puerta de madera que comunicaba con un compartimiento oculto de aproximadamente 10 metros de largo, en el cual se encontraban 80 personas que viajaban en condiciones infrahumanas, sin ventilación y con evidente deshidratación. Bueno, eso por un lado. 80. Les voy a platicar lo que me contó un amigo mío que se fue en esas condiciones. Dice, mira, ellos llegaron hasta Canadá, por cierto. Nos sentaban, haz de cuenta, cuando jugábamos las cebollitas. Uno abría las puertas sentado en el piso. Abría las piernas y ahí se sentaba el otro. Y luego el otro abría las piernas y ahí encajaban al otro, para que cupieran más. No podían levantarse, tenían que usar pañal. No podían levantarse. No podían tomar agua, no podían... si tenían alguna emergencia, pues te aguantas, güey, porque llevas la responsabilidad de todo el cargamento persona. Infernal, ¿no? Pues Imagínate un trayecto. Si tú vas en un asiento cómodamente y no aguantas, ya te da el cuarto. Sí. O en avión, un vuelo largo, ¿no? También lo mismo. Ni siquiera ya se les murió una pasajera, ¿se acuerdan? Sí. Sí, luego dan embolias precisamente por no moverse durante 10 horas. Así es. Imagínate en qué condiciones esta gente. ¿Y a poco es nuevo esto? Si lo hemos estado diciendo aquí y en todos los medios, pero nadie hacía caso, a nadie le interesaba. Y además era un filón de oro para los polleros y los que los asaltaban y explotaban en el camino. Y sigue siendo, fíjate, lo más triste es que después de la experiencia de la semana pasada, los grupos siguen llegando en mayor número, los polleros siguen cruzando el territorio nacional, y ahora sí la policía está más alerta y ya los puede detener y los puede poner en algún lugar a salvo, entre comillas, porque también las quejas de las personas que han sido llevadas a estos centros de albergues, pero que son cárceles muchas veces, se han quejado de la extorsión y del maltrato que viven. Como sea, los pobres inmigrantes se las ven negras, es súper pesadilla. Y luego vamos con nuestros paisanos a la frontera, y porque los tratan tan mal, y porque los ven prietos y apestosos, y frijoleros, y todo lo que les dicen, y la gobernadora ¿qué le pasa? Xenofóbica, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué crees que están diciendo? ¿Qué? Que algunos de los autores de la matanza, de los 70 y tantos, ya están muertos. Sí. Qué fácil explicación, ¿no? El gobierno dice que la Marina encontró el 30 de agosto los cadáveres de 3 que, siendo zetas, participaron en la masacre de 72 en Tamaulipas. Según Alejandro Poiré, secretario técnico de seguridad y vocero del gabinete, una llamada reportó a la Armada que los cadáveres se encontraban en la carretera Abasolo-Sotolamarina y fueron encontrados efectivamente con los cadáveres de 2 mujeres que aparentemente no participaron en la masacre. De estos 3 cuerpos sin vida, se identificaron por el sobreviviente hondureño como participantes. Bueno, pero ya los agarraron, pero están muertos. Ya nomás, A 3.
el gobierno encontró los cuerpos de esos 3 zetas que se presume, porque ahorita nada más hay la identificación del sobreviviente. Que traen credencial o traen... ¿Cómo pueden afirmar sin lugar a la duda que eran zetas, ¿no? Con el hallazgo suman 7 los presuntos responsables de la matanza, de los cuales solo uno está con vida, bajo arraigo, ya que otros 3 cayeron abatidos en un enfrentamiento con personal de la Secretaría de Marina. Así que se sigue trabajando en el esclarecimiento de este hecho. Así que 7 identificados. Se han localizado 3 y luego otros 3 y supuestamente solo uno que está en poder de las autoridades. Nada. Héctor, pero un hombre que está con un grupo de personas que están siendo abatidas a tiros, que lleva quién sabe cuántas horas sin dormir bien, sin comer bien, ¿puede ser capaz de identificar a los agresores? Bueno, pues Que además son idénticos entre sí. por lo pronto ese es el único dato que transmiten las autoridades y van a tener que irse a fondo para responder a las demandas de los países afectados por sus paisanos. Y organismos internacionales que van a estar presionando al Pero de país. veras, como si esto fuera nuevo, eso es lo más indignante. Se hizo una película, se escribe un libro, se reseñaban artículos, se alertaba sobre estas condiciones y nadie hacía caso. En inmigración corrieron a muchos porque había entre los inmigrantes cubanos que esos se supone traían más dinero o tenían más oportunidades de que les enviaran de Miami sus parientes, sus conocidos. Esos eran la élite, ¿no? Pero también los explotaban y los trasladaban o los secuestraban y los mantenían en una casa de seguridad. Principalmente esto último, el secuestro. Y muchas veces ya en la línea de la frontera, ahí los tenían para que el dinero llegara más rápidamente. Y en la mayoría de los casos sí eran liberados y lograban pasar la frontera. Tú dices que se van a tener que ir a fondo las autoridades. Eso es lo de menos, Héctor. En este país lo que sobran son cadáveres. Y lo más fácil es decir, estos participaron y eran zetas. Señores, aquí están los 8, están muertos, se hizo justicia. Bueno, pero por fortuna tenemos otra policía en México, aparte de los chorrocientos cuerpos policíacos. ¿Cuál? Derechos Humanos. Eso. Y Derechos Humanos está haciendo un papel, mira, bendito sea el creador de derechos humanos y presupuesto y personalidad jurídica, porque ¿quién más podría protestar y señalar y el enfrentamiento que ha tenido Derechos Humanos directamente con el ejército? ¿Quién más? Con muchas autoridades. Sí, porque además no depende jerárquicamente de ellas, entonces no tiene que quedar bien con ninguna. Por eso hay esa independencia. Y data de 2, 3 sexenios, ¿no? Bueno, pues se llama Carlos Salinas, lo funda 4. allá por 1990, 91. Sí, él es el que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a partir de ahí las estatales y la del Distrito Federal.